Señor les bendiga, hermanos. En esta noche una vez más estamos nuevamente con ustedes de esta manera, llevando la palabra del Señor y agradeciendo a nuestro Dios por su cuidado, sus bondades hacia cada uno de nosotros. Rogando también, hermanos, a cada uno que sigamos orando los unos por los otros. Necesitamos de la oración, ya que en estos tiempos estamos viendo a cuántos hermanos están padeciendo de la enfermedad de diferentes tipos, y necesitamos mucho la oración unos por otros, hermanos. Así que en esta noche, hermanos, queremos tomar este tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios en esta noche, hermanos. Ahí tendremos nuestra lectura para el mensaje de esta tarde, esta noche. Les voy a invitar a que busquen el libro de Proverbios capítulo 10, el versículo número 22. Vamos a buscar ese texto para considerar la escritura, la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Mientras lo encuentran, agradezco de sus oraciones por mi persona. Sigan orando, hermanos. Verdaderamente necesito de sus oraciones día tras día, ya que hemos estado pasando por una situación un poco difícil físicamente por medio de mi enfermedad. Que Dios nada más me dé la gracia para poder continuar adelante y poder seguir predicando la palabra del Señor. Dice el versículo que vamos a considerar esta noche, hermanos: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Este es el texto básico para el mensaje de esta noche, hermanos. Vamos a pedir al Señor en oración que nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder una vez más acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia a través de la oración. Gracias, Padre, por permitirnos también en esta hora abrir nuestras Biblias y, Señor, escuchar tu voz a través de las letras, las palabras que acabamos de leer. Señor, pedimos que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, el mensaje, y sobre todo, Señor, que nos des de tu gracia y de tu poder para ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta noche ponemos todo en tus manos. Habla en nuestros corazones, necesitamos oír tu voz. Úsame para tu honra y tu gloria, Padre. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, en esta noche, hermanos, quisiéramos tomar este tiempo para hablar sobre uno de esos temas que la Biblia nos muestra. A través de las páginas de la Biblia, hermanos, encontramos este tema. El tema es de la bendición de Dios. Vamos a hablar sobre la bendición de Dios. Ese será nuestro tema para esta noche. Es interesante que todos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, todos necesitamos la bendición de Dios. Y todos queremos la bendición de Dios. Y esto es que todos, incluyendo gente inconversa, todos quieren la bendición de Dios. Pero hay algo importante, hermanos. Tenemos que identificar acerca de cómo es que viene la bendición de Dios en nuestra vida. Sabemos que la salvación es por gracia. No tenemos nada que ver con la salvación. El Señor lo hizo todo por nosotros. Él pagó el precio. Él nos ofrece la vida eterna. Es un regalo, según lo que dice Romanos 6:23. Dice ahí que el Señor nos ofrece el regalo de la vida eterna, y cuando uno acepta al Señor Jesucristo en su corazón, cuando uno le rinde su vida a Él, hermanos, en ese momento nosotros recibimos el regalo de la salvación por gracia. No teníamos que pagar absolutamente nada ni hacer absolutamente nada. Simple y sencillamente todo lo que teníamos que hacer era aceptar el regalo de la salvación. Así es como llegó la salvación a nuestra vida. Pero hablar de las bendiciones de Dios es otra cosa, hermanos. Tenemos que entender que las bendiciones de Dios, si pudiéramos usar la palabra, son condicionales. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para nosotros poder recibir las bendiciones de Dios. Dios ofrece bendición. Sin duda alguna que Dios tiene bendiciones para todos nosotros, pero Él está esperando que nosotros hagamos ciertas cosas para poder ser acreedores de las bendiciones que Él preparó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto que acabo de mencionar, porque la bendición, aunque usted la quiera, si no es capaz de hacer lo que Dios dice, entonces la bendición no llegará a su vida. Esto es más o menos como el ejemplo cuando un padre y una madre
le está enseñando a su hijo, a uno de sus hijos o a cada uno de sus hijos, le está enseñando la disciplina, le está enseñando que las cosas uno tiene que ganárselas, y también le está enseñando de que si su comportamiento no es el debido, entonces va a perder las bendiciones. Muchas veces los hijos hacen pensar, ellos creen que los padres, por ser sus padres, tienen que darles todo, y eso no es así. Muchas veces nosotros como padres tenemos que evitar, o mejor dicho, retirar de la mano de nuestros hijos, si tienen mal comportamiento, las bendiciones que pudiéramos compartir con ellos. Así que esto lo hacemos humanamente hablando. Ahora Dios, que es más justo que nosotros, Él ha dispuesto en su palabra ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Me gusta cómo lo explica aquí en el libro de Proverbios. Este versículo, yo creo que si lo leemos cuidadosamente, nos damos cuenta, hermanos, una de las razones por qué todos deberíamos de anhelar las bendiciones de Dios es porque dice el texto que la bendición de Jehová, la bendición de Dios, es la que enriquece. Trae riqueza a la bendición de Dios. Cada bendición que Dios nos da, hermanos, es con el fin, el propósito de que nosotros podamos ser enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué? No necesariamente en dinero, no necesariamente en cosas materiales, sino en todo aquello que tenga que ver con nuestra vida espiritual. Francamente, hermanos, creo que la bendición más grande que nosotros los seres humanos podemos recibir, hermanos, es la bendición espiritual. Poder tener una buena relación con Dios, poder, hermanos, saber que cuando oramos Dios nos escuche. Todo eso, hermanos, es la bendición que enriquece. La riqueza de poder hablar con Dios en oración, la riqueza de poder escuchar su voz a través del mensaje de la predicación, a través de la lectura de la Biblia. Así que yo creo que esa es la riqueza más grande que uno puede recibir como bendición de Dios. Pero hay muchas otras cosas que pudiéramos usar o decir que son bendiciones de Dios también. Yo creo que es una bendición tener un matrimonio, una pareja. Es una bendición tener una familia, tener unos hijos. Es una bendición tener unos hermanos, tener unos padres. Es una bendición tener un trabajo, un empleo, hermanos. Tener un carro en que movernos, una casa en que vivir. Una bendición, hermanos, tener una iglesia donde podamos congregarnos. Tener un predicador, un pastor que nos hable y nos comparta la verdad de la palabra de Dios. Eso es una bendición. Y así como esas, hermanos, hay muchas otras cosas que la Biblia enseña. Por eso dice el texto que la bendición de Dios, lo que Dios nos da es lo que nos enriquece, hermanos. Y además dice el texto que cuando Dios nos bendice de esa manera, no añade tristeza con ella. Es decir, no tenemos que después estar preocupados cómo le vamos a hacer para pagar las cosas que queremos tener, hermanos. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de la gente sabe de lo que se refiere cuando hablamos de crédito. Una persona que tiene buenos créditos puede ir a la agencia de carros y puede aplicar para comprarse un carro nuevo del año. Y hermanos, saldrá de ahí manejando un auto nuevo. Y puede venir con la sonrisa de oreja a oreja porque trae un carro nuevo. Pero no pasará mucho tiempo cuando comenzará a preocuparse, porque el auto lo debe todo. Hay que comenzar a pagarlo. Esa es la preocupación. Por eso dice el texto que cuando Dios te da algo, no vas a tener que pagarlo después. Dios ya lo hizo por ti, Dios ya te bendijo con aquello, hermanos. Así que es importante que nosotros comprendamos lo que significan las bendiciones de Dios. En otras palabras, queremos que Dios nos bendiga. En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes sobre este tema y quiero hablar sobre algunas cosas que son necesarias, hermanos, para poder nosotros acreditarnos las bendiciones de Dios. En primer lugar, hermanos, la bendición de Dios es para los que andan en integridad. No es para todo mundo, no es para cualquier persona que se acerca a Dios queriendo, Dios bendíceme. No es para todos. Es para cierto tipo de personas. En el capítulo 84 del libro de los Salmos, quiero que vaya ahí, por favor. Vamos a movernos al libro de los Salmos, porque ahí vamos a encontrar el capítulo número 84. Acuérdense que el libro de los Salmos es el libro más grande en extensión de capítulos. El versículo número 11, hermanos, de este capítulo, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios.
Dice el versículo, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Ve usted todas las cosas que Dios promete hacer para aquellos que andan en integridad? El versículo termina diciendo, no quitará el bien. Y cuando habla del bien, está hablando de su bendición. Dios no va a quitar la bendición a los que andan en integridad, los que viven en integridad. Ahora, ¿qué es integridad? La palabra integridad, hermanos, simplemente se refiere a una persona cristalina delante de Dios. Es el mismo en la congregación de los cristianos de la iglesia, cuando todos lo ven, como cuando está solo con Dios. Esa es una persona íntegra, transparente, que no hay nada, hermanos, que oculte, que haya algo oculto detrás de su rostro, detrás de su vida. Dios quiere que aprendamos a ser íntegros. En otras palabras, debemos de aprender a ser cristianos los domingos cuando venimos a la iglesia con los hermanos. Debemos de ser cristianos cuando regresamos a casa. Debemos de seguir siendo cristianos el lunes por la mañana cuando nos levantamos para irnos al trabajo. Debemos de seguir siendo cristianos cada día de la semana. Esa es una vida íntegra, hermanos. A esas personas que viven de esa manera rectamente delante de Dios, Dios ha prometido bendecirlos, darles bendición, hermano. Les decía al principio que todos queremos la bendición, pero no porque lo queramos vamos a ser bendecidos. Ahora, todos necesitamos también la bendición de Dios, pero no porque haya una necesidad en nuestra vida de la bendición de Dios va a venir automáticamente, porque la necesitamos. Las bendiciones de Dios, como dije, hermanos, son condicionales. Dios dice, si tú te portas íntegramente, entonces el bien nunca se irá de ti. Vas a ser bendecido. Y quiero decirle algo, hermanos, en cuanto a las bendiciones. Las bendiciones de Dios, cuando uno es bendecido por el Señor, no necesariamente usted debe estar esperando tener $1 millón en su banco. Si solamente cuenta con $1, usted ya está bendecido. El hecho de que usted se levantó hoy por la mañana, usted ya cuenta con una bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la santa palabra de Dios. ¿A quién Dios promete bendecirlo ricamente? A los que viven íntegramente, los que viven en integridad, que no tienen una doble vida, que no aparentan ser lo que no son. Ese es lo que la palabra de Dios dice. Nada más que nosotros cumplamos con eso y usted verá cómo las bendiciones de Dios comienzan a ser derramadas en su vida. Por el contrario, la persona que vive aparentando, que viven en la hipocresía, hermanos, el Señor habló duramente a los que viven de esa manera y les habló: vosotros fariseos hipócritas, ustedes que tienen la apariencia, que solamente aparecen pero no son. Los condenó, hermanos, el Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros en esta noche tomemos la determinación: quiero ser transparente con mi Dios, quiero vivir para Dios íntegramente. ¿Para quiénes son las bendiciones? Dijimos primeramente para aquellos que andan en integridad. Número 2, para los que tienen temor de Dios. Aquí en este mismo libro de los Salmos, pero el capítulo 34, vamos a buscarlo por favor. Salmo número 34, poquito más atrás en sus Biblias, el versículo número 9. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Temed a Jehová. Comienza diciendo el texto, hermanos, que debemos de tener temor a Dios. Esto es algo importante. El temor de Dios en la vida de todo creyente hace una grande diferencia, hermanos. La razón por qué hay un buen comportamiento en la vida de un cristiano es porque tiene temor de Dios. Y cuando hablamos de tener temor de Dios, es la razón por qué vive una vida transparente, por qué vive íntegramente, porque está teniendo temor de Dios. No tiene temor del pastor, no tiene temor de los hermanos de la iglesia, tiene temor de Dios. Porque el pastor lo ve cada 8 días cuando va a la iglesia, lo ve allá de vez en cuando y a los hermanos también. Pero Dios está con usted diariamente. Así que por eso que la Biblia dice que debemos tener temor de Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Ahora noten a quién se refiere el Señor. ¿Quiénes son los que Dios espera que tengan temor de Dios? Dios no espera que el inconverso, aquel que vive en el pecado, tenga temor de Dios, porque no lo tiene.
Pero Dios sí espera que los cristianos, los hijos de Dios, tengan temor de Dios. Y dice, porque no hay falta para los que le temen. La palabra falta, hermanos, habla de que Dios no va a dejar de bendecir a aquellos que temen a Dios. La bendición de Dios está en camino para todos aquellos que tienen temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios nos aparta del mal, nos aparta del pecado, nos aleja de las malas compañías. Tenemos temor de Dios, buscamos agradar a nuestro Dios. Y todos aquellos que han logrado tener temor de Dios en su vida, en su corazón, Dios dice, el camión de las bendiciones, o como usted lo quiera llamar, está en camino, va rumbo a tu casa, va rumbo a tu vida, porque Dios ha prometido, no faltará, hermanos, porque no hay falta para los que le temen, no van a necesitar de nada. Yo creo que el apóstol Pablo tenía razón cuando él decía, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Porque no necesariamente, hermanos, una persona que tiene muchas cosas está contenta con lo que tiene. Hay gente que tiene mucho y desea más, mientras que hay otros que tienen poco y están contentos con lo que tienen. Es a lo que se refiere aquí. Es importante que cuando uno cuenta las bendiciones de Dios, qué bendición, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, la bendición de una casa. Tener una casa es una bendición de Dios. Sea grande o sea pequeña, sea nueva o sea vieja, si Dios se la dio, esa es una bendición de Dios. Así que creo que hay una razón por qué nosotros debemos tener temor de Dios, porque las bendiciones de Dios se derraman sobre aquellos que le temen, hermanos. Así que es importante, hermanos, nosotros queremos ser bendecidos. Como pueblo de Dios, queremos ser el pueblo de Dios bendecido. Queremos ser los hijos de Dios que cuentan con las bendiciones del Señor. Para eso que nosotros debemos aplicarnos en el temor de Dios. ¿Cómo nosotros llenamos nuestro corazón de temor de Dios? Estudiando su palabra, manteniendo una comunicación diaria de oración. Eso nos ayuda a nosotros a vivir bajo el temor de Dios. Conozca su Biblia, sepa lo que dice su Biblia, hermano, porque de nada sirve que usted tenga una Biblia en casa si no la lee, si no la escudriña, si no investiga qué dice Dios. Porque si usted no sabe lo que dice Dios, vivirá en la ignorancia, y por causa de eso cometerá muchos errores y muchos pecados delante de Dios. Así que es importante que nosotros sepamos que la bendición de Dios es para aquel que vive en integridad y para aquellos que tienen temor de Dios. Número 3, la bendición de Dios también, hermanos, es para los que buscan a Dios, para los que le buscan. Es importante este texto, hermano, que vamos a leer enseguida, porque es algo que Dios espera de nosotros. El versículo 10 de este mismo capítulo 34 dice, los leoncillos necesitaron y estuvieron hambrientos. Noten esto, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Grábese este texto, hermanos. Si usted lo quiere marcar en su Biblia, aproveche la oportunidad en esta noche, ya que lo tiene en sus manos. Aproveche y márquelo ahí en su Biblia. Y busque, hermanos, de aprenderlo de memoria. Que este texto sea ese tipo de textos que usted, cuando esté en alguna situación, vengan a su mente inmediatamente. Lo recuerden, hermanos. Porque Dios está diciendo, todos aquellos que no buscan a Dios van a tener hambre, van a tener necesidad, van a estar angustiados, van a tener problemas en su vida. Pero aquellos que buscan a Dios, dice el texto, hermanos, nuevamente lo leo, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo lo van a tener. Hay una cosa que a veces nosotros decimos, no somos millonarios ni tenemos lujos, pero tenemos todo lo necesario. Esa es una gran verdad. Para los creyentes, los hijos de Dios, los que buscan a Dios, tienen lo necesario. No manejarán el carro del año, no estarán en la casa más lujosa de la colonia. Hermanos, quizás no tendrán el mejor empleo en su vida, pero tienen la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, hermanos, lo llena todo. Estamos bendecidos con lo que tenemos.
Una ocasión recuerdo un hombre hablando con otro y le dice uno al otro, dice, es tiempo, ¿por qué no buscas de comprarte una camioneta nueva? Esa que traes ya está muy viejita. Ve a la agencia, ahorita te dan en crédito sin enganches, sin nada. Sácate una camioneta del año. Y recuerdo escuchar el otro hombre que le dijo, mira, esta camioneta viejita me lleva donde te lleva una camioneta del año. Así que estoy agradecido con lo que tengo. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Los cristianos no están supuestos a tener todos los lujos, a tener todas las cosas que el mundo ofrece. Pero sí están, hermanos, supuestos a tener las bendiciones de Dios. Digo Pablo, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. No hay necesidad de más, hermanos. Simplemente hay que estar en la bendición de Dios. Y Dios dice que Él va a bendecir a los que le buscan. Hay que buscar a Dios, porque cuando uno busca a Dios, entonces no tendrá necesidad de ningún bien, dice la santa palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios. Quiero agregar algo en esta parte, hermanos, porque es interesante. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Acuérdese de eso, nunca se le olvide. Cristo vino a este mundo hace ya un poquito más de 2000 años. Él vino a esta tierra, hermanos. Se hizo hombre, dice la Biblia, y hubo un propósito, una razón el por qué Él vino a esta tierra. Dice la Biblia que Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese fue el propósito del Señor. Ahora bien, Él nos buscó. Usted y yo somos salvos hoy porque Él nos buscó. Él mandó a alguien que llegara a nuestra vida y nos compartiera el Evangelio, y nosotros escuchamos el mensaje y abrimos la puerta de nuestro corazón y le dejamos entrar. Ahora somos salvos por gracia y llegamos a ser hijos de Dios. Así dice la Biblia, hermanos. Pero bien, ahora como hijos de Dios, nos corresponde a nosotros buscar a Dios. Él ya nos encontró, Él ya nos salvó, nos dio la vida eterna. Pero ahora me corresponde a mí buscar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios está escondido de nosotros? ¿Que Él se ha escondido y está jugando a las escondidas con su pueblo, con sus hijos? No, Señor, no está hablando de eso, hermanos. Dios no está escondido de nadie. Él está más cerca de lo que usted se imagina de cada uno de nosotros. La verdad que la Biblia dice que Él está en nosotros. Pero cuando dice que debemos de buscar a Dios, se refiere a que nosotros debemos de empeñarnos de conocerlo más. Hay que conocerlo en su palabra, hay que conocerlo en oración, hay que buscar, hermanos, tener más conocimiento de nuestro Dios. Es a lo que se refiere cuando dice que tenemos que buscar a Dios. Es la razón por qué cada vez que la puerta del templo se abre, nosotros los cristianos estamos ahí. Porque estamos buscando a Dios, conocer más a Dios. Dijera el salmista David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así dice la palabra de Dios. Entonces hay que buscar a Dios. Para la gente que busca a Dios, Dios dice que nada le faltará. La bendición de Dios estará en su vida. Qué bendición, hermanos. Así que la bendición de Dios es la que enriquece. Y la bendición es para los que andan en integridad, para los que tienen temor de Dios y para los que buscan a Dios, hermanos. Y por último, la bendición de Dios también es para los que se dejan guiar por Él, para los que se hacen dóciles en las manos del Señor. En el capítulo número 23 de los Salmos, estamos todavía en los Salmos, hermanos. Capítulo número 23, vaya ahí por favor. Salmo número 23, yo creo que es uno de los salmos más conocidos, más memorizados. Yo creo que este salmo es uno de los salmos que está pendiente, colgado en las paredes de las casas de los cristianos. Algunas veces lo vemos en las paredes de los restaurantes, de los hoteles. Ahí está ese salmo pendiente, colgando en una pared. Pero este salmo, hermanos, tiene un gran significado. Habla del pastor y la oveja.
Hermanos, el pastor guía a la oveja. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Noten eso, hermanos. Cuando la oveja se deja guiar por el pastor, nada le faltará. Estará bendecido. Dios bendecirá su vida, su alma. Bendecirá su matrimonio, bendecirá su familia. Dios bendecirá su trabajo, su negocio. Dios bendecirá su iglesia. Dios bendecirá su comunidad, porque Dios bendice a los que le siguen, hermanos. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, dice el versículo 3, confortará mi alma. Mi alma que está angustiada, Dios la va a calmar. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre. No se sabe qué va a suceder, pero ahí está el pastor para calmarnos, para decirnos: no pasa nada, sígale para adelante, Dios está en control. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él todavía quiere continuar guiándonos, hermanos. Dios promete bendecir para aquellos que dejan que Él los guíe. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Durante la noche, en la oscuridad, es difícil que las ovejas vean, hermanos. No saben lo que hay por delante, pero ahí está el pastor para guiarlos, para que vaya adelante el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. El verso 5, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el 6, mira lo que dice, hermanos. Ciertamente, de verdad es lo que quiere decir. El bien y la misericordia. El bien es la bendición de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta el fin de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el salmista, hermanos. Entonces, en esta noche, si hay algo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios viene para aquellos que se dejan guiar por Él. El problema es este, hermanos. Quiero terminar diciendo esto en esta noche, hermanos. El problema es este, de que muchos de nosotros creemos que no necesitamos un pastor. Creemos que podemos caminar solos. Por esa razón que nosotros no consultamos, ni siquiera preguntamos al pastor terrenal. Jamás ni siquiera le pedimos oración cuando necesitamos. Ni siquiera nos acercamos para pedir un consejo al pastor terrenal. Menos lo hacemos con el pastor celestial. Así que es importante, si vamos a buscar la bendición de Dios, necesitamos comenzar por dejar que Él nos guíe. Si su palabra dice que debemos nosotros escudriñar las Escrituras, debemos levantarnos diariamente para leer la palabra de Dios, para llenarnos del conocimiento de la verdad de Dios. Si la palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar, debemos de plantarnos en oración, hermanos. Si la Biblia dice que nosotros tenemos que asistir a la iglesia, no debemos dejar de congregarnos porque se nos puede hacer una costumbre, entonces nosotros tenemos que encaminarnos a la iglesia. Y si la Biblia dice, hermanos, en la palabra de Dios dice que debemos de predicar este evangelio a todo el mundo, entonces tenemos que ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Hay que seguir haciendo lo que la palabra de Dios dice. Dejemos que la palabra de Dios nos guíe, que seamos guiados por el Señor para que podamos nosotros ser acreedores de las bendiciones de Dios. Si en esta noche, hermanos, Dios ha hablado a su corazón, entendiendo que la palabra bendición es todo lo bueno que Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos. En esta noche, hermanos, creo que hemos tenido un tiempo para esclarecer todas estas verdades. Es sencillo y hay muchas otras cosas más que pudiéramos decir acerca de quiénes son los acreedores de la bendición de Dios. Pero estas 4 cosas que hemos visto esta noche, hermanos, nos ayudarán a que nosotros podamos comenzar a vivir una vida como a Dios le agrada. Cada bendición que Dios quiere darnos
son bendiciones condicionales. Él ha prometido bendecir a los que viven una vida de transparencia cristalina ante los ojos de Dios, hermanos, viviendo francamente, íntegramente, viviendo una vida que no tiene una doble vida, sino que vive agradando transparentemente a nuestro Dios. Pero también Dios ha prometido bendecir, hermano, a todos aquellos que tienen temor de Dios. Y aún también el Señor ha prometido en su palabra que Dios bendecirá a todos aquellos que le buscan de verdad, de todo corazón. Y en especial Dios bendecirá a los que se dejan guiar por Él. Si en esta noche usted entendió este capítulo que acabamos de leer, el Salmo 23, quiero recordarle las palabras del versículo 1. Dice el texto: Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me faltará. Mi pregunta para usted es esta en esta noche, hermano y hermana, persona que nos está viendo en esta noche y que está escuchando el mensaje. Mi pregunta es: ¿de verdad Dios es su pastor? ¿Cristo es su pastor? Cristo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor. La pregunta es: ¿Él es su pastor? ¿O todavía Él no es su pastor? En esta noche usted, si no es salvo por la gracia de Dios, Cristo no es su pastor. Y Él quiere ser su pastor para poderlo guiar a los lugares de delicados pastos, para guardarlo cuando esté pasando por el valle de la sombra y de muerte. Dios quiere, hermano, bendecir su vida. Pero es necesario que tiene que rendir su vida a los pies del Señor Jesucristo. Y usted, mi hermano, mi hermana, usted que en esta noche ha escuchado el mensaje y que sabe con certeza que es salvo por la gracia de Dios, usted está seguro de su salvación. Usted sabe que al venir Cristo usted se va con Él. Y si usted muriera antes que Él venga, usted sabe que usted partiría a la presencia de Dios. Pero esta noche nos hemos dado cuenta de unas grandes verdades en cuanto a la bendición de Dios. La bendición de Dios no es para todos, pero sí es para aquellos que son capaces de obedecer a nuestro Dios en lo que acabamos de ver en esta noche y escuchar en esta noche. Así que en esta noche le animo también, mi hermano, para que busquemos a Dios de todo nuestro corazón en oración. Hablemos con Él. Dejemos que Dios, hermanos, sea el que mueva con su Espíritu Santo nuestros corazones y caigamos a sus pies, implorando la bendición, la verdadera bendición de Dios, la que enriquece y la que no trae tristeza con ella a nuestra vida. Así que le invito a que en este momento hagamos esta oración al Señor, hermano. Usted ahí en su casa, ahí en el lugar donde usted se encuentra, clame al Señor y pídale a Dios de todo corazón que la bendición de Él caiga sobre su vida y sobre su familia. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias. Te rogamos que en esta hora, Señor, lo que hemos escuchado, Padre, aquí en esta noche, pueda ser de gran bendición a la vida de cada uno de todos nosotros. Padre, tú conoces nuestras vidas, no hay nada oculto delante de ti. Tú sabes, Señor, cómo andamos, cómo están nuestros corazones. Cierto que todos necesitamos tu bendición, pero esta noche nos hemos dado cuenta, Padre, que hay ciertas cosas que están impidiendo las bendiciones que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Pero aquí estamos, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, suplicarte primeramente que nos perdones y nos ayudes, Señor, a ser íntegros en nuestra vida, que aprendamos, Señor, a seguirte con el corazón, que aprendamos, Señor, a ser fieles en todo, porque de ahí viene la bendición para nuestra vida. Ruego por cada familia que a esta hora, Señor, escucha el mensaje. Trata con cada corazón, Señor. Ya si alguna persona de los que ha escuchado no es salvo y en este momento tu Espíritu está trabajando en sus corazones, trata con ellos, Señor, para que invoquen tu nombre y busquen la salvación de su alma. Mi Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por bendecir nuestras almas, por bendecir nuestras vidas, por bendecir nuestras familias.
y bendecir todo lo que tenemos. Gracias por ello, Señor, y a ti será toda la honra y toda la gloria, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.